Bendiciones, hermanos, le habla Alberto Fonseca desde Managua, Nicaragua. Hoy vamos a comernos un caramelito, como dice el padre Luis Toro. Vamos a hablar acerca de el emperador Constantino, el concilio de Nicea y del Papa Constantino. Vamos a ver ciertas semblanzas acerca del emperador, de ese concilio de Nicea y de una nebulosa que circula por ahí de que ese emperador Constantino fue papa de la Iglesia Católica. Comenzamos con el emperador Constantino, hijo de Santa Elena y de Constancio Cloro, que aspiraba a ser emperador de Roma. Él tuvo una visión donde vio una señal y se le dijo: in hoc signo vinces, con este signo vencerás, porque él estaba próximo a batallar con el ejército de Magencio, porque se disputaban el imperio romano, ser el titular, el emperador de Roma. Entonces él vio una señal que se le da en llamar el crismón. Tengo aquí una ligera referencia. Algunos de ustedes han visto esta señal de símbolo en la iglesia. Dicen que es el símbolo de Constantino y que es paganismo. No, simplemente es las letras chi y ro del alfabeto griego, de las palabras Cristo en griego. Simplemente eso fue lo que él vio en su visión y que dio a poner en los escudos de sus soldados, y se enfrentaron en el río Tíber, sobre el puente Milvio sobre el río Tíber, el 28 de octubre. Va a ser un aniversario un día de esto, el 28 de octubre del año 312. Se enfrentan las tropas de Magencio con las de Constantino sobre ese puente, y en la batalla el Magencio cae herido al río y se ahoga. Los soldados de Magencio se rindieron, sale victorioso el ejército de Constantino, recuperan el cuerpo, le arrancan la cabeza, le cercenan la cabeza, la ponen en un estandarte, y el ejército de Constantino entra triunfante a Roma y lleva de estandarte el asta en la punta de la cabeza de Magencio. Y así se constituye en emperador o en Augusto de Occidente, compartiendo con el otro, el Augusto de Oriente, que era Licinio, como Augusto del Imperio Romano, sucediendo a los anteriores que eran Diocleciano y Galerio. Hay que hacer notar que este último, Galerio había intentado apaciguar el reino, o había tratado de seducir a los cristianos con un edicto de tolerancia un año antes, en el año 311. Sin embargo, los cristianos no le creyeron, desconfiaron de él, porque había sido partícipe de todas las persecuciones y la matanza de cristianos. No le creyeron. Sin embargo, Constantino y Licinio se ponen de acuerdo en una serie de cartas que se
hacían entre ellos, donde se ponen de acuerdo en que los cristianos pues ya debían de dejar de ser perseguidos. Y entonces es lo que se le dio en llamar el Edicto de Milán. Esto, en ese tiempo, la Iglesia Católica, la única que existía, que se ocultaba en las catacumbas, estaba liderada por el obispo de Roma número 32, que era Melquíades. Salieron a la libertad y le creyeron en el edicto de Milán. Los cristianos creyeron en Constantino y se acogieron a ese edicto, donde se podía prácticamente ejercer la fe sin peligro de que fuera apresado o muerto por ser cristiano. Este edicto, este acuerdo que hicieron entre los augustos de Oriente y Occidente, uno de los promotores, que fue Licinio, realmente no lo cumplió. No lo cumplió porque él continuó persiguiendo a los cristianos, y de allí viene la historia de muchos mártires que fueron perseguidos por las tropas de Licinio. Y hay unos que son famosos, que le llaman los 40 de Sebaste, que era una legión de soldados, la legión fulminata, o la legión del sol, del rayo, la legión del rayo, que no renegaron de su fe en Dios. No quisieron seguir adorando dioses paganos, y fueron capturados por el ejército de Licinio, martirizados, y fueron muertos. Los desnudaron y los metieron a un lago congelado en el Asia Menor, y ahí los llevaron. Dicen que las anécdotas que ellos proclamaban: los 40 fuimos capturados, los 40 seremos galardonados. Esos fueron unos mártires muy notables, y otros muchos mártires que hubieron por las persecuciones de Licinio, que no cumplió su palabra. Constantino luego combatió contra Licinio y lo derrotó en Tracia en el año 323, constituyéndose ya como el Augusto único de todo el imperio. Bueno, y allí estamos dando pues una ligera semblanza de la actuación de Constantino. Constantino no era cristiano. Su madre, Santa Elena, sí era cristiana, pero él pues tenía simpatía, y en realidad por estrategia política él él quería que hubiera paz en la iglesia, dado de que ya el cristianismo era mayoritario en ese tiempo en el Imperio Romano. Entonces fue Constantino el que se preocupaba pues porque entre los cristianos no hubieran conflictos. Para ese tiempo ya estaban surgiendo conflictos, pues porque estaban surgiendo y tomando fuerza las herejías, por ejemplo, de Arrio. La iglesia estaba preocupada por eso. Entonces Constantino, a petición del obispo de Roma, Silvestre, porque Melquíades, el que había sido el anterior, había muerto en el año 314. Entonces la iglesia convoca al concilio que se le llamó el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, en el año 325, y realmente fue proclamado, fue convocado por Constantino, dado que en el imperio nadie que no fuera el emperador podía convocar un evento con esa envergadura, que llegaron más de 300 obispos de todas las regiones del imperio
para esa convocatoria para tratar el asunto de Arrio, que ya Arrio había sido excomulgado. Él era un presbítero de Alejandría y ya había sido excomulgado cuatro años antes por estar predicando la herejía de desconocer a Cristo como Dios y por ende al Espíritu Santo también. Él no creía, él creía que Jesucristo era una criatura y que no era hijo de Dios nada más, pero que no era Dios. Entonces, esta convocatoria la hace Constantino pues por ser él la autoridad, pues, pero él no tuvo nada que ver en doctrina ni nada. El obispo Papa Silvestre, aunque no le decían Papa todavía, ya estaba muy anciano y no pudo asistir, pero envió a sus delegados, unos presbíteros, para que estuvieran en todo el evento. Fue allí donde se proclamó el credo niceno, que dice que creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, porque esa era una de los que proclamaba Arrio, que se ha creado, consubstancial al Padre, mediante la cual todas las cosas fueron hechas. Ese fue la declaración final. Eso fue el 21 de junio que se dio, porque el concilio de Nicea comenzó el 20 de mayo y terminó el 25 de agosto, pero lo sustancial, pues lo primordial era sacar este credo, que es lo que creemos pues los cristianos. Entonces, bueno, ya Constantino pues prácticamente contribuyó en esa forma, además de que le regaló al Papa Silvestre el Palacio de Letrán, al lado la Basílica de Letrán. El Papa Silvestre construyó también la Basílica de San Pablo y la Basílica de Santa Cruz. Pues la iglesia comenzó, digamos, a caminar ya libre y ganando adeptos, pues cada día mayoritariamente la gente se sumaba a la iglesia. Luego Constantino no fue papa ni nada de eso que va, porque hay, como yo he escuchado, como 10 versiones diferentes acerca de Constantino, pero simplemente Constantino políticamente le convenía pues que hubiera una libertad, que no hubieran conflictos en la iglesia, que, como les repito, eran mayoritarios el cristianismo que el paganismo. Entonces Constantino, para el año 330, funda en Bizancio la ciudad que le dio en llamar Constantinopla, y ahí se retiró a vivir en la parte oriental del imperio, esa ciudad Constantinopla. Pero ya cuando se sintió enfermo, él todavía no era cristiano, él cuando se sintió enfermo, entonces regresó pues a su mansión, y en el año 37 pues antes de morir pues se bautizó, y para colmo pues se bautizó prácticamente como arriano, porque fue en Nicomedia, y fue Eusebio de Nicomedia el que lo bautizó. Eusebio de Nicomedia, que era un simpatizante o un adepto pues del arrianismo, que desconocen a Jesucristo como Dios. Murió Constantino, la iglesia quedó establecida. Ya para el año 361 surgió Juliano el apóstata, sobrino de Constantino, que también intentó perseguir a la iglesia.
o la persiguió y comenzó a decomisar a las propiedades de la iglesia, a expropiar, incluso quiso, porque le decían Juliano el Apóstata porque había fingido ser cristiano, y emprendió la tarea de intentar reconstruir el templo de Jerusalén para, no porque quisiera restablecer el cristianismo, sino para hacer ver de que la profecía de Jesucristo no se había cumplido. Pero nadie puede con eso, nadie puede con Jesucristo, y no pudo lograrlo, no pudo. Él quería restablecer el templo para desprestigiar, digámoslo así, la profecía de Jesucristo, y quería establecer en ese templo los cultos paganos otra vez, pero no lo logró, y al final en el año 362 fue derrotado, e incluso sus últimas palabras dicen que fueron: me venciste, Galileo. Así que esa fue ya los últimos sinsabores, que puede decir contratiempos de la iglesia. La iglesia luego vino aumentando, vino proliferando el cristianismo por todo el Imperio Romano. Luego con el emperador Teodosio ya fue, se puede decir, más de mayor respaldo, porque fue el que proclamó el cristianismo como religión oficial del imperio, y desconoció el paganismo y lo puso fuera de la ley, el paganismo. Entonces, ¿qué fue el resultado de todo esto? El resultado de todo esto fue que la iglesia aparecieron muchos cristianos entre comillas, por conveniencia, y también hubo muchos clérigos acomodados ya a la tranquilidad. Ya la iglesia, esa iglesia misionera, esa iglesia mártir, esa iglesia perseguida, como que vino contaminándose de gente haragana, ya acomodada a los lujos, a la tranquilidad. Pero paralelo a eso también surgieron miles de cristianos devotos, verdaderos, los que le llamaban estos monjes anacoretas que andaban por el desierto proclamando a Jesucristo, viviendo en pobreza, en ayuno, en oración. Se crearon las vidas monásticas. O sea que la iglesia, la parte negativa y la parte positiva. La parte positiva es esa: de surgieron muchos laicos que vivieron una vida devota, santa y monástica. Muchas vírgenes también. Entonces ese fue el resultado de la intervención en la historia de Constantino, un pagano que fue usado por Dios. Ya luego Teodosio murió en el año 395, y en el 394 es que había declarado ya la religión oficial del cristianismo. Y el imperio el imperio romano duró hasta el año 474, que se terminó. Ya se terminó el imperio y la iglesia siguió. Se terminó el imperio romano de Occidente, pero la iglesia quedó establecida por todo el mundo ya, cumpliendo lo que el Señor le dijo, que vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Y el Papa Constantino, ¿cómo es eso de que Constantino aparece, de repente nos pasan por la cara que el Papa Constantino existe y que incluso es santo?
que la iglesia lo tiene como un papa y ahí nos presentan. Y realmente hubo un papa Constantino. Pero tengo una buena noticia para los católicos que se quedan de este señor, cómo vino a hablar, cómo dice que es católico, ahora está del lado de los enemigos de la iglesia. El Papa Constantino es el Papa que sucedió a Cícino en el año 708, 4 siglos después del emperador Constantino. No tiene nada que ver. Del 708 al 715, que muere, y le sucede Gregorio II. Nada tiene que ver con el emperador Constantino. Además, recordemos, estamos hablando del siglo VIII. Y el emperador Constantino fue en el siglo, nació el 27 de febrero del año 274 y murió en el año 337 en el siglo IV. O sea, 4 siglos después que tenemos al Papa Constantino. Nada tiene que ver con el emperador Constantino. Además, recuerden lo que les dije anteriormente, que ya el Imperio Romano de Oriente ya no existía, porque el último emperador de Oriente fue Rómulo, que fue depuesto en el año 474 por Odoacro, el jefe de los bárbaros. Así que tranquilo, nada tiene que ver el emperador Constantino. Los enemigos de la iglesia pueden seguir diciendo todos los cuentos que quieran, pero ya ustedes saben esta pequeña pincelada acerca de Constantino, de Nicea y del Papa Constantino. Que Dios les bendiga a todos.